Hola, buenas, ¿cómo están? Bueno, ahora vamos a empezar la sexta clase, la tercera de las asincrónicas a lo largo de esta cursada. Y el tema de hoy a tratar es el sistema respiratorio, en el cual realmente los insectos han resuelto de una manera muy eficiente el intercambio gaseoso, considerando que estamos hablando de un organismo pequeño, es decir, que tiene una relación superficie-volumen muy alta, que tiene que evitar la desecación, pero además maximizar el intercambio gaseoso para sus procesos metabólicos. Entonces, cuando hablamos de sistema respiratorio, y a diferencia de otros sistemas respiratorios animales, el sistema de los insectos para intercambiar gases está eh, generado a partir de un proceso de invaginaciones en donde una cantidad de tuberías tienen acceso a todas las células del organismo. Todo este sistema de tuberías es aérea, es decir, el intercambio gaseoso va a estar maximizado y a este sistema es el que se lo denomina sistema traqueal. Acá con una representación en un corte transversal podemos ver cómo a partir de un orificio va comenzándose a ramificarse internamente todo este sistema de tuberías para llegar a todos los tejidos. Lo que es muy importante, a diferencia de otros sistemas respiratorios, es el desacople con el sistema circulatorio, es decir, todo lo que sea intercambio gaseoso va por estas tuberías aéreas y todo lo que esté vinculado con el transporte de otras sustancias que no están en medio gaseoso o incluso células que están presentes en la hemolinfa de los insectos estaría desacoplado de esta vía. Las ventajas del sistema traqueal es fundamentalmente que el oxígeno tiene mayor solubilidad en el aire que en el agua. Esto significa que la difusión de esta molécula en estas tuberías aéreas es mucho más eficiente que en un sistema circulatorio convencional, por ejemplo, de vertebrados. Eso evita de alguna manera extensas cadenas metabólicas. También es apropiado si consideramos que por su alta relación superficie-volumen, este tipo de intercambio gaseoso por tuberías aéreas desacoplado de lo circulatorio evita la desecación. Vamos a ver por qué se puede hacer más eficiente esta evitación. Además, se reduce el contacto con el exterior precisamente porque existe un sistema de válvulas que se abren y cierran para intercambiar gases y es realmente muy eficiente cuando se requieren altas cantidades de oxígeno y eso tiene lugar cuando hay procesos metabólicos muy intensos, como por ejemplo una actividad locomotora muy intensa es el vuelo, en el caso de los insectos. Hablar del sistema traqueal, vamos a poder ver esta arquitectura tan particular que son las tráqueas, estas tuberías internas aéreas, que son de origen ectodérmico. Al hablar de origen ectodérmico, ¡pam!, se nos prende la lamparita y nos imaginamos que este tejido epitelial va de alguna manera a secretar cutícula. Esta cutícula es muy fina, es delgada
y tiene una arquitectura muy particular al momento que se va haciendo la deposición de, de estas estructuras. Perdón. Lo que podemos ver aquí es cómo esta endocutícula, que es quitinosa, tiene una estructura espiralada. A esta estructura espiralada se la denomina taenidium, y precisamente así como muchos tubos de sistemas de aire acondicionado de edificios tienen tuberías plásticas que con un espiral de metal, ¿para qué? Para que no se colapsen. Acá los taenidium tienen este mismo objetivo. Y por otro lado, un aspecto muy importante que está fundamentalmente vinculado con evitar la desecación es la presencia de válvulas en la periferia de estas tuberías aéreas. Estas válvulas es lo que se denomina espiráculos. Acá podemos ver claramente un espiráculo realmente muy grande en un lepidóptero. Y estos espiráculos podemos decir que tienen la tendencia de estar principalmente cerrados, porque al estar cerrados lo que se evita fundamentalmente es la pérdida de agua. Este control de esta válvula de estar cerrado o abierto está controlado obviamente por neuronas motoras que están insertas en paquetes musculares, que dependiendo de la localización o incluso dependiendo de las especies, puede estar regulado por un paquete muscular, por ejemplo, un paquete muscular que se denomina de cierre, como vemos en este segundo espiráculo torácico en un ortóptero como locusta, en donde solo se encuentra un paquete muscular que al estar contraído se mantiene cerrado y cuando se relaja el espiráculo se abre. Sin embargo, en la misma especie, en un primer par de espiráculos torácicos, podemos visualizar la presencia de paquetes musculares que al contraerse abren el espiráculo, al relajarse se contrae otro paquete muscular que es el de cierre, y ahí se puede cerrar el espiráculo. Entonces tenemos dos posibilidades, dos vías de control para la apertura y cierre, con uno o dos paquetes musculares. Cuando hablamos de sistema traqueal en insectos y vemos los modelos de insectos presentes en diferentes hábitats, encontramos patrones generales para los distintos grupos. En general nosotros ya sabemos que los insectos al ser organismos segmentados tienden a repetir determinadas estructuras en los sucesivos segmentos. De allí que si vemos un insecto modelo convencional, y podemos llamar entre comillas primitivo en su diseño de sistema traqueal, observamos que podemos ver dos tubos. Esto es una simetría bilateral, por lo tanto imaginemos un sistema de tubería longitudinal que va también paralelamente del otro lado, o sea, dos tubos longitudinales que están conectados en el exterior en diferentes segmentos por estas válvulas que llamamos espiráculos. A este tipo de diseño lo llamamos holonéuticos, o sea, insectos holonéuticos tienen un sistema traqueal que podríamos definir primitivo, con dos tubos longitudinales y en sucesivos segmentos pares de espiráculos. También podemos encontrar un sistema que es
bastante similar al anterior, también se denomina holonéutico, pero en algunas áreas del sistema traqueal encontramos engrosamientos, como los que podemos ver en este esquema, y estos engrosamientos es lo que se denominan sacos aéreos. Los sacos aéreos pueden contener volúmenes, en algunos casos bastante importantes, de gases, que luego vamos a ver cuál es su función en lo que es ventilación aérea en este tipo de insectos. Siguiendo con estos modelos, lo que no les dije hasta ahora es que estos modelos son característicos de insectos terrestres. El tercer modelo posible es un modelo de sistema traqueal que tiene una abrupta reducción de espiráculos presentes. Fundamentalmente hay un par de espiráculos posteriores. Es el caso de individuos que se reciben el nombre de metanéuticos. Y acá podemos ver una reducción muy abrupta de espiráculos, aunque sí continuamos viendo estos dos tubos longitudinales. Ya cuando nos metemos en el mundo de los insectos acuáticos, pero que son propiamente acuáticos, es decir, el intercambio gaseoso lo hacen por la vía del agua. Cabe aclarar que el tercer caso, por más que yo mencioné que es un ejemplo de insecto terrestre, en realidad, por ejemplo, una larva de mosquito tiene un par de espiráculos posteriores. Una larva de mosquito es acuática, sin embargo el tipo de respiración es totalmente aérea cuando la parte posterior de la larva entra en contacto con la superficie aérea. Entonces, continuando, en el caso de los acuáticos, podemos ver que hay algunos que no presentan ningún tipo de espiráculo, pero sí un sistema traqueal extremadamente ramificado, fundamentalmente aquel ramificado que llega hasta la periferia cuticular. Esto facilita la difusión de gases desde el medio líquido para que atraviese la cutícula y llegue al sistema traqueal. A este tipo de sistemas traqueales carentes de espiráculos se los denominan apnéuticos. También podemos ver algunas modificaciones, como por ejemplo evaginaciones, fundamentalmente en la región abdominal de algunos insectos acuáticos, que presentan lo que se llaman expansiones cuticulares, y en esas expansiones cuticulares hay una gran ramificación del sistema traqueal también para aumentar la superficie de contacto. Y por último, podemos encontrar algunos insectos en donde el sistema traqueal no presenta espiráculos, pero hay una gran ramificación en la parte posterior del ducto digestivo, fundamentalmente en el área del proctodeo, pero que es lo que se denomina branquias rectales, es decir, el sistema traqueal está muy conectado con las células epiteliales de la parte posterior del tubo digestivo para maximizar el intercambio de gases con esta estructura que va a contener grandes cantidades de líquido y que va a actuar, vamos a verlo más adelante, como un sifón que permite el sistema por corriente de agua de entrada y salida de líquido de la parte posterior. Cuando hablamos entonces de las tráqueas, debemos mencionar que si bien las tráqueas presentan estos taenilium que evite que se colapse, vemos que en la parte más proximal, o sea, más cerca del exterior, hay una estructura reforzada o tipo cámara que recibe el nombre de atrium,
que es la zona más cercana al área de la válvula, o sea, del espiráculo en sí. Ese atrium es la cavidad interior y también facilita con una estructura cuticular bastante rígida evitar la pérdida de agua de estos sistemas. A medida que vamos ingresando por estas tuberías al interior del organismo, vamos viendo que estas tuberías se van reduciendo en diámetro, se van haciendo cada vez más ramificadas y en algunas áreas, como por ejemplo lo que son los paquetes musculares, fundamentalmente aquellos que requieren mucha actividad de contracción, como los esqueléticos, aquellos involucrados en movimientos de locomoción intensa, en lo que tienen que ver con la contracción del batido alar. Vamos a ver una reducción muy extrema en el diámetro de las tráqueas, en ese caso se denominan traqueolas. Las tráqueas pueden casi insertarse en